Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hoy, como decía Pablo, hay mucha información que seguramente nos dará la sensación de que es la misma información que se empieza a extender en el tiempo. ¿Por qué? Porque son la decisión de tomar determinadas medidas, las consecuencias de esas medidas, las reacciones de algunos espacios políticos sobre esas medidas y un gobierno que repite sistemáticamente lo mismo pese a que la realidad le empieza a mostrar otra cosa y cada vez se lo muestra con más vehemencia. Pero este gobierno ha decidido no mirar absolutamente nada. Y yo lo que entre otras cosas, cuando escucho a muchos de sus funcionarios, destaco la subestimación que tienen para con el pueblo argentino. Y eso que hoy es parte de su política, tomar medidas, no importarle las consecuencias de esas medidas y al mismo tiempo subestimar la reacción o la protesta del pueblo argentino, hoy es doloroso. Pero esa subestimación comienza a ser la síntesis de lo que va a ser su derrota a medida que el tiempo pase. Es su talón de Aquiles. Creer que en este país se puede ser ajeno a lo que el pueblo está viviendo es solamente propio, en este caso de los fascistas que gobiernan, porque es fascismo lo que gobierna, pero también tiene que ver con toda una nueva forma de hacer política. ¿Hacer política para quiénes? No sabemos, porque para nosotros no es. Pero les quiero dar la bienvenida a Sin Lugar para los Débiles. Vamos a hablar del precio de los medicamentos. Vamos a seguir hablando de lo que pasó con el paro de hoy de trenes, pero con los paros que se vienen. Vamos a hablarle, van a enterarse hoy, que lo va a contar Jorge Elbaum, ¿cuánta plata recaudó el gobierno de Milei? ¿Qué porcentaje nuevo ha recaudado? Porque la pregunta, después de que lo escuchen a Elbaum, va a ser ¿y dónde está la plata? ¿Para qué es este ajuste que yo llamo saqueo? Si le pones la palabra saqueo ya el para qué es, está claro. Bueno, todo esto y por supuesto, para garantizar la pluralidad en este programa, va a estar Facherman. Les doy la bienvenida, esto es Sin Lugar para los Débiles. Muy bien, quiero que presten atención a los dichos del presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Menem, que habló sobre la realidad de la Argentina hoy, que habló sobre lo que significó el kirchnerismo y algo de la subestimación que recién les hablaba al pueblo argentino, lo van a escuchar, por lo menos desde mi punto de vista, en sus palabras. Le propongo que lo veamos, que lo escuchemos para después reflexionar juntos. Yo soy un convencido que esto es temporal, que estamos sincerando la economía, estaba toda la basura escondida debajo de la alfombra, la estamos mostrando, la estamos exhibiendo, sabemos quiénes son los culpables de todo esto y vamos a retomar un camino de crecimiento. Va a llevar tiempo, no es fácil, pero estamos manejando una situación 100% heredada del kirchnerismo, ¿no? Gobernaron 16 de los últimos 20 años, o sea, más de 7.500 días y ponen los ojos en 60 días de Javier Milei. Digo, Nacho, ¿en serio? Y ¿sabes qué? La gente, con tal de no volver a verle la cara a los mismos de siempre, está dispuesta a bancarse lo que se ha bancado siempre y un poco más también, porque saben que esta vez va a valer la pena. Bueno, ahí lo escuchábamos. A Menem, varias cosas. Primero, un concepto rápido que a mí me agota un poquito, seguramente a muchos de ustedes también. La idea es sintetizar en la palabra gente, la gente, ¿no? La gente tolera el ajuste, la gente piensa, la gente dice, la gente. Yo no sé quién corno es la gente. Por lo pronto, muchos de los que estamos aquí, seguramente ustedes no se sienten parte de esa gente. De esa gente que, según este dirigente de los libertarios, entiende que hay que bancarse este sacrificio, bancarse este ajuste, bancarse todo tipo de imposibilidad con tal de que no vuelvan los mismos de siempre, ¿no? Y esta idea de los mismos de siempre que se plantea como esa construcción del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El peronismo. ¿Quién es el enemigo? El kirchnerismo. Las mismas caras de siempre. Como si en realidad Caputo no fuese parte de las caras de siempre. ¿A qué llamamos esto de estar siempre en la política? Porque vos podés estar visiblemente para todos, pero también podés estar en la sombra. O Bullrich no es parte de lo que el propio Menem llama los mismos de siempre. Pero acá hay una lógica que se viene a instalar, que es que
a priori los argentinos somos capaces de tolerar esto para que no vuelva el kirchnerismo, porque el kirchnerismo gobernó 16 años y el kirchnerismo es el único responsable, ya sabemos quiénes son los culpables, dijo, ¿sí? Es el único responsable de esto que pasa. A ver, quiero ser claro con esto, porque hace al objetivo de los hechos históricos. Les puedo asegurar que no hace a la mirada subjetiva de un periodista, aunque por supuesto uno lo tiene. No hay un solo dato, ni aquí, ni en el resto del mundo, que no diga que los 12 años de kirchnerismo fueron los mejores años desde el comienzo de la democracia hasta acá. No hay un solo dato que no diga que con el kirchnerismo la Argentina se desendeudó, que con el kirchnerismo se recuperó el CONICET y construimos 2 satélites, que con el kirchnerismo bajó la pobreza y se construyeron universidades como nunca antes en la historia, que con el kirchnerismo se llegó a lo que se llama el 50-50, solo comparable al gobierno de Perón. Con el kirchnerismo había una política cultural extraordinaria que para ellos era, nada, el saqueo al Estado, pero no importa. Digamos, dudar de lo que significó el kirchnerismo al que le faltó, como le falta a todo gobierno en un proceso de reconstrucción, como que empezó el kirchnerismo en el 2003. Quiero decir, solo aquel o aquella que está decidida a desconocer la historia puede creer que la responsabilidad de este ajuste y de esta realidad insoportable, como decíamos ayer, es culpa del kirchnerismo. A vos te puede gustar más o menos el gobierno de Néstor Kirchner y los gobiernos de Cristina Kirchner. Podés ser o no peronista, podés creerte lo que te vendió Clarín sobre cómo se robaron todo un PBI. Ahora, eso forma parte de lo que uno puede leer, de lo que algunos consumieron, de lo que algunos se dejaron engañar. Ahora, si hay un argentino que pueda decir que hoy está mejor que con el kirchnerismo o que el kirchnerismo fundió la Argentina, realmente, digo, resuélvanlo en terapia, en alguna organización comunitaria que dé ayuda psicológica para las personas que tienen una negación a la realidad. Insisto, busquen los números, pero no busquen los números que les puede dar el propio kirchnerismo si no quieren. Busquen los números del Banco Mundial, busquen los números de la región, busquen a Duhovne diciendo la Argentina quedó desendeudada. Recuerden, si no fue la primera vez que el hijo de un obrero pudo ser la primera generación que fue a la universidad. Digo, de verdad que a esta altura decirnos que el problema de este presente es por el kirchnerismo es subestimarnos. Que no significa que se tenga que ser o no kirchnerista, es la realidad. Es la realidad. Vayan a preguntar a las fábricas, vayan a preguntar a la industria, vayan a preguntar a los que exportaban, vayan a preguntar cuánto se invirtió en la Argentina. Digo, no voy a hacer un repaso porque sería muy largo. Está claro que este discurso no le sirvió ni a Macri, porque Macri llegó con la lógica de la herencia, saqueó la Argentina en 4 años y perdió por paliza. Entonces digo, si van a seguir con el mismo relato, no subestimen más al pueblo argentino. Los odiadores de siempre, los que creen que Cristina es maléfica, lo van a seguir creyendo. Bueno, si se levantan a la mañana, leen Clarín, ponen Radio Mitre, ¿qué querés? El resultado de tu vida va a ser uno. Ahora, la verdad es que los elementos de la vida, de la cotidianeidad y los datos que hoy podemos comparar nos hablan de que esto es parte de un relato que, insisto, fracasó en Juntos por el Cambio y va a volver a fracasar. Pero ahora bien, siguen hablando de la lógica de sincerar la economía. Descubrimos dónde está la basura, estamos sacando la basura abajo de la alfombra y estamos sincerando la economía. Yo me pregunto qué es sacar la basura abajo de la alfombra y qué es sincerar la economía. Porque a mí me gustaría preguntarle a Milei, a Menem, a todo su entorno, si sincerar la economía es que los salarios estén a la baja por decisión del gobierno. Porque no dejaron que avance el Consejo del Salario. Porque fijaron un monto mínimo, la verdad que es ofensivo. ¿Qué es sincerizar el salario? Recortarle los medicamentos oncológicos a los pibes es sincerar la economía. Eso es sincerar la economía. Recortarle a los docentes es sincerar la economía. Que un kilo de lechuga te salga, qué sé yo, 4.000, 5.000 pesos, 6.000 pesos. Eso es sincerar la economía. Pero además, ¿qué creen? Que con ese discurso uno llega al mercado del barrio y que lleva una determinada cantidad de alimentos y no le alcanza y tiene que dejar un par a un costado e irse. Pero dice, bueno, no importa, yo no me puedo llevar lo que necesito para comer, pero, amigo almacenero, estamos sincerando la economía. ¿Quién determina cuál es la sinceridad de la economía? Porque una economía que no sirve para que la sociedad
viva mejor, no es una economía sincera. ¿Quién mira para decir, a ver, acá estamos haciendo las cosas bien? Recién decía Pablo Dugan, che, hasta el Fondo Monetario te dice, muchachos, no va. Y uno podría decir, bueno, si el Fondo Monetario te lo critica, estará bien. No, en este caso, no está bien. Por eso empezó a pasar algo en la Argentina, extraño, que es que muchos comunicadores que fueron voceros de la derecha hasta hace 3 minutos, están viendo si pueden empezar a volantear, porque no les cierra. El Fondo Monetario Internacional está criticando. Algunas empresas, grandes empresas, están perdiendo plata, otras no, ¿eh? Los 4 o 5 de siempre eso ganan con cualquier gobierno, sea democrático o no. Ahora bien, se empieza a mostrar esa contradicción, donde te sentís que coincidís en un análisis con, a lo mejor, algún periodista que siempre estuvo en la otra vereda de la mirada social, política y económica del país. Y vos decís, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la monstruosidad y la oscuridad de las políticas que aplica este gobierno nos arrincona a la gran mayoría. Y en ese sentido es donde, insisto, se está subestimando. Subestiman el paro de hoy, de los trenes, y subestiman lo que va a venir, que es solo el comienzo, que es solo el comienzo. Y lo que van a empezar a trabajar es la confrontación de una sociedad a partir de los derechos, como ayer decíamos, que van a entrar en colisión. Hoy, por ejemplo, hubo testimonios que fuimos a tomar desde el canal, con cada uno de los colegas, a las estaciones de trenes. Claro, hoy no había transporte de tren. Mucha gente decía, sí, claro, a mí me perjudica, porque yo no puedo ir a trabajar, porque llego tarde, porque pierdo el presentismo. Pero la mayoría decía, hoy por lo menos en la radio esto sucedió, la mayoría decía, pero bueno, es la única manera que tienen de reclamar, está bien que reclamen. Y otros decían que no, a mí me están perjudicando. Y ahí está el negocio cultural, la ecuación que necesita la derecha. Porque cuando no se construye una justicia social, la sociedad se empieza a fragmentar y la lucha empieza a ser de una parte contra otra. Si el trabajador y la trabajadora se enojan con el maquinista que hoy paró y acusa al maquinista y su organización sindical de sus problemas, el negocio es del gobierno. Entonces, uno en la vida puede equivocarse de amigos. Claro, a veces elige uno un amigo, ¿no? O una amiga y se dio cuenta con el tiempo que, bueno, la cosa no era tal. Ahora, lo que uno no puede equivocarse nunca es de enemigo. Plantarle batalla a alguien que no es el enemigo que uno piensa. Y para un trabajador y una trabajadora nunca puede entender y aceptar que otro trabajador y otra trabajadora es su enemigo. Por más insensible que sea ese trabajador o esa trabajadora, por más confundido que esté, por más creencia y posicionamiento político que tenga, nunca el trabajador y trabajadora es enemigo del otro. Eso es un trabajo cultural que hay que dar. Porque si en nosotros, en febrero, como padres y como madres, vamos a empezar a echarle la culpa a los docentes de que nuestros hijos no van a la escuela, el negocio lo hace Milei, ¿eh? Claro que uno quiere que sus hijos vayan a la escuela, claro que genera un despelote bárbaro en la organización familiar, que no los puede llevar al trabajo, que hacen, que se quedan solo en la casa, que alguien venga a cuidarlos, no puede... Claro, por supuesto, todo eso existe. Pero ese es el resultado de una sociedad que empieza a fragmentarse por las políticas que marginan de este gobierno y que un derecho empieza a tocar con el otro. Yo tengo derecho a exigir que mis hijos comiencen las clases, como el maestro y la maestra tienen derecho a decir yo no voy a arrancar las clases porque a mí no me van a aumentar, me van a pagar menos, no hay paritaria, no hay escuelas, recortaron el 30% el presupuesto en universidades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La clave, me parece a mí, es poder articular eso y entender que al fin y al cabo, algunos de la mano de la educación, a otros de la mano de los medicamentos que nos llegan, a otros a través del salario que no alcanza, a otros a través de la pyme que tengo que achicar, a otros a través de lo que sea, a todos nos están castigando. Y ese es el punto de unidad, que debe ser más adelante una unidad política, pero ese es el punto de construcción. Salvo que creamos en lo que dice Menem, que se está dispuesto a bancar lo que haga falta para que no vuelvan lo mismo de siempre. No. Primero, porque aquellos que este gobierno llama los mismos de siempre son los que le han dado en la historia el resultado al pueblo argentino.
porque acá volvemos a una lógica que hace a lo histórico y no hace a la posición de uno. No hubo momentos en la historia en el que el pueblo haya sido más feliz que en el peronismo y en el kirchnerismo como una expresión del peronismo. ¿Qué quieren que les diga? Eso es así. ¿Tenés que ser peronista? No, si no querés no, pero es la realidad. Si no, díganme en qué momento de la historia fue al revés. Bien, me parece entonces que el gobierno continúa demostrando que se construyeron una idea de gente, se construyeron la idea de un sujeto social que los banque y que los sostiene, hasta poner en riesgo su propia subsistencia. Yo les aseguro humildemente que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Están, no sé si equivocados, ciegos, pónganle la palabra que quieran. Es todo lo contrario. ¿Y saben qué? A esta altura del partido, cuanto más se convenzan que la gente que ellos fabricaron en su mente son reales, más poder van a perder. Cuanto más ciegos esté este gobierno, más visibilidad va a tener el pueblo. De esto se trata. De esto se trata, ¿eh? Y esto es lo que viene, más temprano que tarde. No tengo duda de ellos. Bienvenidos a esta noche de Sin Lugar para los Débiles. Yo soy convencido que esto es temporal, que estamos sincerando la economía, estaba toda la basura escondida debajo de la alfombra, la estamos mostrando, la estamos exhibiendo, sabemos quiénes son los culpables de todo esto y vamos a retomar un camino de crecimiento. Va a llevar tiempo, no es fácil, pero estamos manejando una situación 100% heredada del kirchnerismo, ¿no? Gobernaron 16 de los últimos 20 años, o sea, más de 7.500 días y ponen los ojos en 60 días de Javier Milei. Digo, Nacho, ¿en serio? Y ¿sabes qué? La gente, con tal de no volver a verle la cara a los mismos de siempre, está dispuesta a bancarse lo que se ha bancado siempre y un poco más también, porque saben que esta vez va a valer la pena. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Jorge, Avi, Pablo, ¿cómo andan? Bien. ¿Hace falta tan cerca? Yo le quiero recordar que usted empezó... ¿Cuándo empezó este programa? Hace bastante. Sí. Usted empezó allá. Yo estaba por allá, sí, pero vio cómo avanzó la derecha, ¿no? En cualquier momento se sienta ahí. Pero es increíble. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, el mejor de los mundos. Bueno, por lo menos siéntese derecho. ¿bien? No, porque estamos sacando la roña, todo por ahí, justo pasan con una... Está disfrutando, está disfrutando. Derecho y a la derecha, ¿no? Como El derecho, claro. Bueno, justamente hablando de la roña y de la basura. Para este gobierno, la basura son los jubilados, los trabajadores, y por eso la están sacando. Le están sacando la jubilación, el ahorro a los argentinos, recaudan más y gastan menos. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Lo que hace es ajustar sobre los que menos tienen, a eso le llamaban la casta. Engañaron a la sociedad haciéndole creer, o a una parte de la sociedad haciéndole creer que la casta eran los poderosos, y la casta no son los poderosos, sino aquellos que se quedaron sin viajar hoy en el ferrocarril, porque los laburantes del ferrocarril, y esto es muy importante que lo sepan, no querían ir al paro, querían la conciliación obligatoria. Y el gobierno, escandalosamente, ni siquiera se sentó a pedir la conciliación obligatoria. Perdón, explica qué es la conciliación obligatoria. Claro, que en realidad cuando hay una demanda por parte de los trabajadores, lo que termina sucediendo es que si los empresarios no aceptan la propuesta que quieren los trabajadores, lo que hace el gobierno tiene la obligación de solicitar una conciliación obligatoria y se suspende momentáneamente la medida de fuerza. Exacto. Este gobierno... Es decir, acuerden, muchachos, obligatorio. Sí, pero mientras paramos, pero le está pidiendo a los dos actores en disputa, tanto a los empresarios como a los de ferroviarios, que se sienten a discutir para llegar a un acuerdo. Ni siquiera hacen eso. No nos gusta la cosa obligatoria. No, lo que no les gusta es que exista la posibilidad de que los trabajos... Por eso es el tema de la sinceridad. No, a mí me parece maravillosa esa palabra. Ellos efectivamente están sincerando la economía al servicio de sus intereses. Bien, ahora vamos a ver unas placas. A ver, Rodo, que tiene que ver con esto que nos está contando Jorge. Que tiene que ver con la recaudación y los gastos. Yo lo anunciaba recién al principio del programa.
Nadie trajo los anteojos, ninguno ve nada. Yo sí, yo muy bien, yo tengo. muy bien. Bueno, Jorge también, que Jorge ve más que todos nosotros. Atrás está. Lo único que puedo aportar es variación real interanual de los ingresos totales y gastos primarios. Contanos, Jorge, Mirá, ¿qué es esto? los gastos se han reducido un 40%. Los gastos del Estado. Los gastos del Estado se redujeron un casi 39%. ¿Qué quiere decir? ¿A quién le hicieron pagar? ¿Por qué se reducen 40% los gastos? Porque le aumentan a los jubilados menos de lo que le tendrían que haber aumentado, y eso es clave. Claro. Eso es clave porque esa es una porción enorme de los gastos del Estado, ¿cierto? O sea, pagan los más débiles, los más vulnerables, sobre todo los viejitos, los adultos mayores de nuestro país, justamente. Ahora, y la alimentación, los subsidios al transporte. Los ricos no van en transporte público, muchachos. Los ricos van en su auto, etcétera. Los que pagan la pérdida de los subsidios, obviamente, también son las más vulnerables. Pero fíjate que aumentó la recaudación. Esto un es 0,7. Claro. Pero bueno, la relación es que entre 39 y 0,7 hay casi 40 puntos que podrían haber invertido ¿en qué? En los más vulnerables, en los trabajadores de nuestro país. ¿Y qué hacen? ¿Por qué esa diferencia tan grande? Porque ahorran, ¿para qué? Para dolarizar y o para pagar al Fondo Monetario y el endeudamiento. Es decir, a costa nuestra, obviamente lo que se dice es que están licuando los ahorros a los argentinos, porque si alguien podía ahorrar $50 por mes, los va a utilizar ahora necesariamente para pagar el transporte. Alguien va a decir, a ver, Avi, Pablo también, si lo ven de esta manera, alguien te va a decir, Jorge, que entonces es exitoso. Claro. La gestión de economía. Sí, claro. Porque recaudó mucho más. No, yo no creo. Yo lo que es más, creo... la venta, perdón, Jorgito, pero la venta es esa. Nosotros tenemos y llegamos al déficit cero en enero, que lo teníamos programado para marzo. De hecho, cumplimos la meta mucho más rápido. Pero claro, esto como la casa, lo mismo que decía Jorge. Vos en tu casa no pagás la luz, no pagás el gas, no pagás el colegio, no pagás el teléfono, no pagás... Claro, el salario te rinde. Pero ahí vamos al 0,7. Y está muy bien lo que dice, porque es la venta de lo que hace. Porque podríamos aumentar mucho más que el 0,7 si le cobramos más impuestos a los que más tienen. Muchísimo más. Totalmente. Grande fortuna. Muchísimo más, por ejemplo. Pero no es el caso, efectivamente, porque quieren hacérselo pagar a los más pobres. Ahora, yo les hago una pregunta. Con estos números que está exhibiendo y que vos mostrás también, Jorge, la inflación no tendría que estar ya pulverizada y terminada, porque la madre de todos los problemas siempre fue la emisión, el déficit. Cuando hay emisión, cuando hay déficit de inflación, esa es la madre de todos los problemas. Y sin embargo, la inflación se sostiene y se va a sostener. No se quiere entender de estos sectores que es multicausal y multifactorial. Siempre ocurre. Me voy a entrar en el lugar de Facherman, pero discúlpeme. No, haga con confianza. Pará, que Caputo dijo que teníamos ahora el próximo mes 10% de inflación. Pero tiene que estar pulverizada ya, si es una cuestión de emisión nada más, Es que la inflación, con recesión, con desocupación, con jubilaciones planchadas, con salarios planchados, en realidad no tiene sentido, porque vos, es decir, ganabas 100 pesos, aumentó un 100% en los últimos 3 meses el costo de vida y vas a tener, en vez de una inflación de 20, el 10, perdiste el 90% de tu salario. Bueno, apenas. Bueno, es el negocio. Vuelvo al ejemplo que decía Avi, que me parece que es fundamental, porque, a ver, cuando nos quieren explicar la economía a través de la economía familiar, uno dice, no es lo mismo. Pero en este caso, sí es cierto, o sea, pueden decir, nosotros llegamos a esta instancia de haber reducido todo lo que tiene que ver con gastos, pero insisto, en esa lógica donde nadie vive bien. Entonces, no hay aquí... ¿Dónde está la zanahoria? Yo al menos quiero la zanahoria. Digo, que te diga, estamos haciendo todo esto, pero mirá, en tanto tiempo esto va a suceder. ¿Qué es lo que va a reactivar? La zanahoria al final del túnel. No, es que la zanahoria es el sacrificio. Es el sacrificio. Yo estaba endeudado en mi casa. Y decidí no darle de comer a mis hijos. Se están muriendo. Pero estoy hecho. Estoy sin déficit. Un patriota. Bueno, pero lo peor es, si lo llevamos a lo social, lo peor es que quizás aún hoy hay una porción de la sociedad que sigue entendiendo que esto es así. Cada vez menos, Sí, yo creo que sí, pero bueno, hay que esperar. Pero digo, está este relato en algunos que es, bueno,
es lo que debemos hacer para estar mejor. Te traje un cuadro, después vamos a ver, el productor nos va a mostrar cómo los votantes de Libertad Avanza están cada vez más enojados con las medidas económicas. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero... Perdón, una cosa ahí, que vos mencionabas recién en la editorial también de lo que fue la diferencia con el gobierno de Mauricio Macri. El tema son los tiempos y la velocidad, ¿no? Porque estamos hablando de antes 2 años, hasta 2017, elecciones que convalidaron el gobierno de Mauricio Macri, que posteriormente, y tras caer en el fondo, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Acá es todo veloz, en 2 meses nada más. Acá está la evaluación económica según el porcentaje de votos en el balotaje. A ver, explícalo. No, mira, el balance es que el 70% cree que va a estar mucho peor la economía en los próximos tiempos, pero lo interesante es la diferencia entre los votantes de la Libertad Avanza, que es digamos, la barra del medio, y los de Unión por la Patria, que es la barra de la derecha. Entre aquellos que votaron a Milei, casi el 50, 60, 70, el 70 y pico % considera que va a estar entre peor y mucho peor, exactamente menos 51. En el caso de los votantes de Unión por la Patria, consideran que va a ser, obviamente, peor un 98%. Lo más interesante es esto, me parece. Cada vez tiene menos apoyo, y en la medida de que este plan continúe, eso se va a reducir. Todavía hay un 20 y pico % de los votantes, pensemos que ganó con el 56%, y un 22% de los votantes todavía apoyan estas medidas. Es muchísimo. Bien, es muy interesante este dato, aunque no significa que este casi 51% de los propios votantes que dicen voy a estar peor, no significa que no terminen aceptándolo. No lo sé. No, el tema es hasta dónde les pega, este es el tema. Claro, y además el timing que están dispuestos... Claro. No, y hay otro elemento, me parece clave para analizarlo políticamente, que es que una cosa es lo que piensen en ellos y otro es el entorno social. Los paros, las huelgas, los problemas de los chicos en la escuela, el problema alimenticio, etcétera, van a ir generando un clima y un caldo de cultivo que va a impactar fuertemente sobre ellos. Bueno, Avi, hoy arrancó el primero de los paros de esta semana, ¿no? Sí, exactamente, el paro de la fraternidad. Recordemos, Maturano dice, el secretario general de la fraternidad, que perdieron los trabajadores un 55% de su salario. Esto significa que claramente se tenían que sentar a negociar. Y bueno, realmente el ofrecimiento fue completamente insatisfactorio, un 16%, dijeron que no, claramente. Bueno, no había una negociación. Esto es lo que pasaba en el día de hoy, donde, bueno, el vocero presidencial decía que había 1 millón de pasajeros que estaban afectados. Los números a mí me dan un poquitito más, pero de todas maneras la situación era alarmante, que es extensas colas, filas para poder tomar el colectivo y 0 trenes. Ahora vuelvo para mi casa. Y ahora vuelves para allá. Bueno, el tema del aumento del transporte, ¿cómo lo vienen tomando? Te la tenés que tomar con pinza. ¿Cuánto no te queda? No queda otra. No viajo nunca, o sea, vengo porque hice justo, me llamaron de un lado que tenía que venir, pero no viajo ya, dejé de viajar, así que no sufro el aumento casi con el boleto. ¿Y la economía diaria? Es impresionante, lo que subió el huevo, el pollo, todo. No se puede más. Bueno, ahí está la gente que quería el cambio. Ahí tienen el cambio. Ahora que se la aguante. ¿Cómo ha sido el día? Bastante jodido porque tuve para venir al trabajo 4 horas. De Moreno a mi trabajo a Recoleta. 4 horas. Sí, porque salió 8:05, llegué 12:10 acá al trabajo. Si hubiera estado el gobierno anterior, hubiera hecho la reconciliación obligatoria. Este no quiso, por eso se hizo el paro. Pero toda esta gente es laburante, y se lo dije el otro día a tu compañero en el hall de 11. Pero el gobierno no quiso hacer la conciliación obligatoria. No, si hubiera estado el otro gobierno, o sea, Massa, lo hubiera hecho, pero este no quiere conciliar con nadie. Es muy caliente. Porque yo laburo 12 horas. Es una vergüenza esto que están haciendo. Una vergüenza en serio, ¿eh? Te dan ganas de agarrar a tu familia y irte a la mierda de este país. ¿Entendés? Entonces no, estoy muy caliente. Es una lástima. Están arruinando este país, loco. Yo como argentino es una lástima. Pero bueno, nada. Listo. Sí. Siguen así el país, nada. ¿Qué puede hacer uno en este país? ¿Qué puedo hacer? 27 años aportando a este país. Quiero ahorrar a mi familia e irme. Sinceramente. Mil disculpas, chicos, pero la verdad.
porque hoy más de 1 millón de personas han sido afectadas en su forma de transportarse, de trasladarse a sus trabajos, a sus consultas médicas, al ocio que tenían planificado o a lo que sea que tenían pensado. Hoy no lo van a poder hacer por precisamente el paro de trenes que estamos viviendo en la República Argentina. Acá hay dos caminos, el camino de la libertad y el camino de una Argentina distinta, una Argentina del trabajo y del mérito, o esto que estamos viendo hoy, que es un grupo de gente que cuando no está en el poder lo único que hace es complicarle la vida al resto porque no entienden que no están en el poder y no entienden que la gente eligió otra cosa. Y la Argentina lo que eligió es un país diferente a la decadencia que veníamos viviendo en los últimos años en la República Argentina. Hoy 1 millón de personas, repito, 1 millón de personas se quedaron sin medio de transporte para llegar a su trabajo, a su hospital, a su universidad o a donde sea que se les haya ocurrido ir. Todos los responsables de esta medida de fuerza, que no es en contra del gobierno nacional, esto tiene que quedar claro, esto es en contra de la gente, por supuesto que con todos los responsables se están evaluando las medidas pertinentes para que esto claramente no quede sin responsables y sin consecuencias. Lo atípico es de no haber aplicado la conciliación obligatoria, a pedido de los funcionarios de las empresas estatales que la pidieron. Lo atípico es no entrarse dentro de la ley, pero él lo dijo, lo copió a Perón cuando dijo dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, lo atípico es no estar dentro de la ley. Bueno, ya es mucha libertad. El problema es cuando se convierta en libertinaje. A ver, Adorni es cierto cuando dice que hay más de 1 millón de personas que hoy no pudieron ir a trabajar o ir a hacer sus actividades, es muy cierto. Hay que recordarle a Adorni que hay 24 millones de pobres, de los cuales 3,5 millones es simplemente en su gobierno de 70 días. Pero ya que vamos a hacer números, digo también, ¿no? Tenemos casi 4 millones de pobres, de nuevos pobres, a partir de que este gobierno asumió. Ahora, qué desconocimiento del derecho, ¿no? Porque decir, van a tener consecuencias, a ver, el derecho a paro, el derecho a huelga, no lo conciben. La libertad de hacer un paro. Claro. Y además también que está hablándole a la política. Todo el tiempo, sí, está bueno eso. Y no le está hablando en realidad al trabajador, porque quienes pararon hoy eran laburantes. Exacto. No era la política. No para un partido político. Entonces, esto del que los mismos de siempre que ponen palos en la rueda para que nosotros nos llevemos adelante el plan, el marcoche, la realidad es que no, eran gente que quiere recomponer el salario. Tomo las palabras de uno de los entrevistados por nuestros compañeros en la calle cuando decía, si hubiera estado el gobierno de Massa hubieran puesto la conciliación obligatoria. El gobierno no lo hizo porque no quiso, porque le hablan la política pero utilizan a la gente en el medio. Claro, porque generaron el conflicto que lo podrían haber resuelto y pospuesto y además meterse en la mesa de negociación, algo que además no hacen. Porque en otros rubros, en otros ámbitos, por ejemplo la televisión, hay conciliación obligatoria, ¿no? Claro. Más allá que después no medien y después no hagan nada para mejorar la situación. Claro. Pero en este caso sabían lo que esto iba a generar. Pero quiero poner un link entre lo que decía Fernando y lo que dijo recién Adorni, que es muy importante. Esto que quieren tirar a la gente contra los laburantes. O sea, que haya pelea y guerra de pobres contra pobres. Este es el objetivo del gobierno. La huelga fue contra empresarios que no quieren darle un aumento que permita a los trabajadores ferroviarios dejar de ser pobres. Porque lo que quieren los ferroviarios es no caer también en la pobreza. Y para no caer en la pobreza necesitan que su salario pueda acompañar la inflación. Lo que no quiere el gobierno, y por eso esas placas anteriores que veíamos y que eran muy claras, es seguir ajustándonos para seguir en todo caso con esa asfixia, lograr sus objetivos de favorecer a los sectores transnacionales y a los grandes capitales locales. Hoy escuchaba, ahora nos interesaría su opinión, Facherman, si le parece, no, si no le jode, que era que mucha gente
mucha gente, bueno, gente que uno escuchó y también salió como expresado en algunos funcionarios, que trataban de dar a conocer cuánto cobraba un maquinista, ¿no? Y mucha gente decía, un maquinista cobra tanto y yo no cobro ni la mitad. Y sin embargo este tipo hace paro. Y ahí está el profundo error que podemos cometer. Claro. No es si el maquinista cobra más o menos de lo que cobro yo. Es que en todo caso todos los salarios deben subir. No es la lógica de el salario de aquel que tiene otras condiciones de trabajo, está alto, entonces que se lo reduzcan para que yo no me sienta tan mal. O la pregunta en todo caso si es comparativa, es decir, ¿cuánto gana el CEO de la empresa ferroviaria que no quiere darles el aumento? Ganan 100 veces... No, pero esa es la comparación. Bueno, pero no está, socialmente eso no está. ¿Está bien? Claro, y lo que hay que tratar es cambiar la cabeza, porque no es el laburante mi enemigo. Ni tampoco pensar que cuando vos aumentás y de hecho le haces el favor al empresario, el empresario se sigue llenando los bolsillos. Ayer contábamos, se aumentó el pasaje de tren de larga distancia. Entonces vos seguís llenando el bolsillo del empresario, pero seguís empobreciendo al laburante. Está bien, pero vos hablas con los empresarios y te están diciendo que ellos están perdiendo también. Sí, bueno. Yo quisiera decir... Nunca tanto, diga Facherman. No, pero no. Lo marco como una expresión de lo que dicen esos sectores y otros, ¿no? Cuando recién lo conocí... ¿A quién? A Dorni. Yo pensé que era un poco bobo y que evidentemente no estaba capacitado para la función. Sí, ¿ahora? Bueno, muy bien. Vamos a ver que esta semana se van a suceder otros paros, porque, insisto, son más lógicos los paros que las medidas de este gobierno, ¿no? Digamos, tienen más sentido común. Hasta son mucho más democráticos. A ver, ¿qué paros vamos a tener esta semana? Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? En unas horas nada más, a las 10 de la mañana, en el Obelisco, la emergencia alimentaria no puede esperar más. Este es el título. Sí. Conferencia de prensa de distintos movimientos sociales. Esto es justamente también para anunciar un plan de lucha contra este ajuste que tiene que ver nada más ni nada menos que con 44.000 comedores que no reciben alimento. Cuando digo no reciben alimento, es no reciben un kilo siquiera de harina. Pará, no porque Petovelo paquete... se pone mal Petovelo. Pará, acá, bueno, tenés razón. Aflojado hoy. Bueno, ella va a ir me la pones triste. No me sustituya, por favor, a Facherman, te pido por favor. Acá nos estamos turnando, ¿viste? Sandra va a ir de casa por casa a dejarle a cada uno lo que necesita. Ah, bueno. Ahora bien. Es como un Papá Noel que arranque. Aquí hay algo... Aquí hay algo que me parece fundamental en relación a lo de Petovelo, que hoy ustedes saben, se dio a conocer una información que Petovelo está teniendo un problema concreto y real con el jefe de gabinete, pero también con Caputo. Básicamente hay algo, y esto hay que decirlo, que le pasa a todos los ministros y secretarios de este gobierno. Ni Caputo, ni el jefe de gabinete, ni Milei, ni Karina Milei, les dan ningún tipo de autoridad para nada. Está pasando que vos hablás con dirigentes, por ejemplo, de sindicatos de docentes y te dicen, che, el secretario de Educación es un tipo que nos atiende muy bien, con el que discutimos políticas educativas, con el que quiere empezar y arriba nadie le da lo que hay para nada. Claro. Tenés gente vinculada a organismos institucionales de la cultura que dicen, che, yo no quiero que cierren esto, yo no quiero que recorten acá, yo ya fui a plantear, quiero mantener, porque asumí, quiero hacer una buena gestión, vamos a tener que reducir, pero arriba nadie les da bola. Y a Petovelo, ¿qué es lo que le pasa? A Petovelo le pasa lo mismo, tampoco es que Petovelo se está desviviendo para que llegue la plata, estoy diciendo, nadie le da un salvavidas para que ella de alguna manera haga un poquito de política. Entonces lo que uno humildemente le dice a la ministra Petovelo, renuncie, Petovelo. Si usted está en un gobierno que le genera tanta angustia hasta el borde de las lágrimas porque no le da recursos, renuncie, porque si no sus lágrimas son poco creíbles. Si yo estoy, ¿no? Somos parte de un gobierno y me ponen a cumplir una función y tengo 44.000 comedores que no le llega alimento, no alcanza con decir la culpa es del jefe de gabinete que no me escucha o la culpa es de Caputo que no me da recursos. Si esto es así, renuncie, Petovelo. Y ya está, y diga, no me dejaban de hacer lo que quería hacer. Si no, son lágrimas de cocodrilo.
No solamente nos quedamos con esto que va a suceder mañana, que además a todo esto van a movilizar mucho porque realmente el pedido y el hambre es muy grande, es muy grande. También mañana hay otra fecha que tiene que ver con nada más ni nada menos con el paro de la salud. 24 horas... Y este también es el otro título. Sin salario no hay salud. A partir de las 0 ya no habrá atención médica en los centros de salud, tanto públicos como privados. Como te adelantaba ayer, tampoco en laboratorios, tampoco en geriátricos. Solo se va a brindar la atención de emergencia, de urgencia. Ahora, esto hay que decirlo, los profesionales van a estar en su lugar de trabajo, porque ¿qué es lo que no quieren? Que después le digan, no, pero vos paraste, lo señalen. Entonces, le tengan que luchar ahora también para que no le descuenten ese día de paro. Entonces, de esa manera van a estar en sus lugares de trabajo. Lo que no van a hacer es, obviamente, cumplir las funciones. ¿Por qué? Porque van a parar. Vienen hace un montón de tiempo reclamando. Otra de las placas tiene que ver con otro problema. Fíjate la cantidad de frentes, ¿eh? Sí, claro, estamos todos al mismo algunos, tiempo. Claro, sí, claro. Exactamente, hablamos de algunas. Movilización al Ministerio de Cultura. Esto es importante. Estamos hablando del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Están haciendo un recorte muy grande en programas de cultura en barrios, sí. ¿Alguien sabe algo de Jorge Macri? ¿Lo vieron por algún lado? ¿Volvió de Roma? Está haciendo cosas que por ahí no se ven en el día a día, pero en el noche a noche. No, pero me llegó la comunicación que se puede seguir disfrutando el verano en la ciudad, eso sí. Muy bien. Ah, está bueno. ¿Hay piletas nuevas de esas pintadas en el piso? Chorro de agua, manguera. Dale. Bueno, la realidad es que este problema que está afectando a muchos trabajadores, son 30.000 los trabajadores afectados en talleres gratuitos que otorga la Ciudad de Buenos Aires de distintas temáticas. No están cobrando el salario desde diciembre, están solicitando además que se sienten a hablar. ¿Cuál es el problema? Van a cerrar estos talleres en algunos casos, por eso es la movilización hacia el Ministerio de Cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Son 36 los centros culturales en los barrios, que cuando hablamos de centros culturales es como los clubes de barrio. Sí, claro, es así claro simple. que sí. Claro que sí. Además, en algunos casos son hasta ayuda para las familias, son un centro de contención. Contención, por supuesto. Sacan a los pibes de la calle. Exacto, muchas familias que no pueden pagar una actividad de su hijo recreativa, los centros culturales se la ofrecen y hasta a lo mejor no le cobran nada o le cobran algo simbólico para pagar la luz y el gas, digamos, del espacio, ¿no? Total, como si fuese la cooperadora. Sí, claro, claro. Bueno, otro tiene que ver ya con la semana que viene. Vamos a empezar el lunes con un paro de ATE y 20 organizaciones más, porque si vos ves la lista es interminable. Intenté realmente empezar a nombrar y dije no, porque va a ser un chino para todos los que nos están viendo. 20 organizaciones que integran el Frente, la Jornada Nacional de Lucha con Paros, asambleas, movilización, repudian claramente lo que decía Jorge hace un ratito nada más, recorte de salarios y también jubilaciones. Pero no queda acá solamente el lunes 26 de febrero, porque también hablamos de otro malestar y tiene que ver con los docentes. En las últimas horas ha cambiado un poco el cuadro de situación, porque 4 de los 5 gremios docentes que iban a hacer paro no lo van a hacer, de hecho, y ahora vamos a compartir el documento de la CGT. Son UDA, SADOP, AMET y SEA, que forman parte de esta Confederación General del Trabajo. ¿Qué pasó? Fueron convocados para el martes 27 a las 18 a la Secretaría de Trabajo, que depende del Ministerio de Capital Humano. Entonces, como los citaron y se abrió el canal de diálogo recorriendo todo este camino tan sinuoso que tuvieron que trascender, bueno, acá el comunicado del secretario de Políticas Educativas, de Sergio Romero, habla justamente que, bueno, se abrieron y se reconoció el espacio paritario, ¿no? Van a ver si pueden poner el piso de la paritaria nacional. Lo que es interesante en este proceso que se da, que hay que reconocerlo, como en algún otro momento lo hemos criticado, por ejemplo en el gobierno de Macri, que en este caso el rol del sindicalismo está siendo fundamental como oposición a las medidas de este gobierno. Está quizás en otro gobierno, quizás no, en el gobierno de Mauricio Macri, en todos los sindicatos esto no existió y hoy sí. Entonces digo, hay que ponerlo en valor. Hoy, si se quiere, la dirigencia política, no como representante sindical, que también son dirigentes políticos, pero esa dirigencia política más tradicional quizás está en un segundo plano y están tomando la punta de lanza los sindicatos, ¿no? Hay que destacar también, Fer, que el jueves, o sea, dentro de unos minutos nada más, mañana, se va a reunir parte de CETERA en un congreso nacional que tiene que ver con los sindicatos. Ahí van a decidir si van o no al paro. Esto es, ¿se suman a los 4 otros sindicatos que iban a hacer, que dependen de la CGT o no? Bueno, mañana lo vamos a saber.
Muy bien, esto entonces es lo que va a pasar en esta semana. ¿Cómo lo ves? Después no digan que no están poniendo paros en la rueda, ¿verdad? Sí. No, si hoy vino paros en la rueda, ¿me entendieron? ¿Entendiste? Es paros en la rueda, claro. Bueno, hagamos una pausa a ver si nos recuperamos de esto y volvemos, ¿eh? Sin lugar para los débiles hasta las 12:30, ¿eh? Bueno, por supuesto que siempre en la política argentina es importante hablar de los liderazgos, hablar de quienes conducen el movimiento, el peronismo, por ser el movimiento más importante del continente, ¿no? ¿Exagero? No. Okay. Y uno de los más importantes del mundo también, en términos de partido político. Y la verdad es que siempre está la discusión de quién conduce el peronismo, sobre todo en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Y Julio De Vido, a quien le mandamos un fuerte abrazo, Julio De Vido, uno de los grandes ministros que ha tenido el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, hizo una reflexión, hizo un aporte de lo que él entiende que debe pasar dentro del peronismo de cara al futuro. A ver. Bueno, no estamos poniendo a los elegidos, ¿viste? a los que parece que como, si no los ponemos como Milei, que subimos al monte Sinaí y ya nos dijo que tenemos que hacer. No es así. Si nosotros no nos organizamos como sabemos organizarnos los peronistas cuando tenemos ganas. Abrir las compuertas, como decía Perón, rompan los alambrados, no la tratar, y bueno, el que gane conduce, y lo demás acompañaremos o generaremos discusión interna, pero en la calle Mateus, no en la televisión, no en la Dos Voces, sí, claro, ni en Minuto 1, sí, ni en la televisión sobredosis, ni menos. En la calle Mateus, ahí se discute. Bueno, es muy interesante. Bueno, igual también se lo quieren venir a discutir acá, no hay problema, pero digo, es muy interesante. A nosotros no nos nombró, acá se puede discutir, acá sí se podría discutir. Está bien. En todo el canal, pero el planteo de Vido es cierto en términos de, bueno, hay un espacio de discusión al que hay que darle valor, sí, y que en ese espacio de discusión se vote y se defina quién debe conducir. Me parece que es un debate abierto, porque... Más si lo tira Julio De Vido, que efectivamente, como vos decías, Fernando, no solamente un gran ministro, sino una persona que pagó en carne propia las miserias, incluso de algunos compañeros o pseudo compañeros traidores. Más allá de eso, efectivamente, el peronismo tiene un desafío en adelante, sobre todo frente a un gobierno cruel y perverso como el actual, de dar respuestas a futuro y poder elevar una propuesta a toda la sociedad que sea superadora de este desastre. Hoy, ¿quién conduce el kirchnerismo? No hay duda, el kirchnerismo, el peronismo. A ver, yo creo que Cristina Kirchner sigue conduciendo. Presidente PJ es Alberto Fernández. Bueno, está en España, está ¿quién más? Axel, a ver, digo, me parece también. Sí, Grabois. Entonces digo, yo no sé si el mecanismo son las elecciones, como dice De Vido. Lo que sí creo es que esta necesidad existe. Pero también yo tengo un reparo y lo aporto como discusión, porque yo creo que lo que hay que hacer es tomar lo que plantea Julio De Vido, después que se abra la discusión, para quienes entienden que tienen que ir a Mateo a hacerlo. Ahora, también me parece que es una discusión que no se puede dar tan puertas adentro. No, pero Julio tiene razón. Hay que abrir la puerta, pero hay que votar. Pero hay que votar. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Una interna es lo que está planteando. Sí, claro, por supuesto. Ahora, el tema de los tiempos también, que volvemos siempre a lo mismo, porque este gobierno te corre con la cantidad de medidas que están teniendo. Y hoy, en el caso de una crisis, ¿quién está capitalizando desde el peronismo el descontento popular y puede llegar a agrupar algún tipo de fuerza? Yo creo que hay conducciones naturales, creo que hay conducciones orgánicas, quiero decir, que la organización propia te lo pone sobre la mesa. Entonces me parece que lo que hay que conciliar es eso. Porque, ahora es muy fácil decir, bueno, Cristina puso a dedo a un presidente como Alberto. Bueno, estaban todos escondidos, ¿eh? Sí, también con el estaban todos escondidos. Menos mal que apareció Cristina en el 2019 a decir, este es el candidato que propongo o esta es la fórmula que yo propongo. Porque a un gran parte del peronismo estaba con Macri, otros brindaban y el resto básicamente estaba escondido. Por supuesto, dirigentes que hoy en día uno los ve con cierto peso. Pero me parece que hay que ampliar la discusión, y yo creo, y no soy basista, pero digo que hay que ampliar la discusión a las bases. Yo no formo parte del peronismo, no soy orgánico a ninguna organización política, pero digo, me parece que hay que ampliar las bases, porque a veces el acuerdo dirigencial no es siempre la resultante de lo que dice el territorio. Por eso el voto, por eso está pidiendo Julio que se llame, que haya listas internas
obviamente de los afiliados del peronismo. Pero casi ni se pusieron nunca de acuerdo con el tema de las PASO. Bueno, a ver, por eso es difícil, que haber, es decir, no es una tarea fácil, ¿no? Perdón, ustedes no dicen que una ustedes son un movimiento. ¿Son un movimiento o son un partido? Si son un partido, vayan a votar. Si son un movimiento, pónganse de acuerdo, ¿no? Porque si no van a venir a fuerza, son muy fácilmente infiltrables ustedes. Eso dijo Macri. Bueno, yo digo, a mí me parece interesante, me parece que la propuesta de Julio De Vido abre la discusión, y lo que se necesita en este tiempo es discusión política, organización política, síntesis política, y que las conducciones, que algunas para mí son naturales y están claras, que también se entienda que hay una necesidad de renovar la dirigencia política. Basta, a ver, yo iba a decir basta de los Alberto Fernández. Suena como mucho, pero de verdad, basta. Basta de algunos, digo. Hay generaciones que tienen que tomar la posta de esto, nuevas generaciones. Claro, lo mismo que decías que en el editorial, que es justamente esto. A ver, abran la puerta, inviten, escuchen, caminen el territorio, escuchen a la gente que está en los barrios, que milita, que se embarra. Bajen. Y a partir de ahí pueden generar nuevos líderes, nuevos referentes que pueden ayudar. Esto no significa perder el poder, esto significa construir aún más. Es que los hay. Y hay una gran necesidad, nos vamos a ver otro tema, pero hay una gran necesidad, entiendo humildemente, me puedo equivocar, claro está, de también que haya una renovación en la dirigencia política, en la dirigencia sindical. Si no, precisamente, claro, precisamente para darle más vida. No en contra de, sino para darle más vida. Bueno, muy bien. A ver, aumento de medicamentos, vamos a verlo, Avi. No, primero prepagas. Bueno. Primero prepagas, vas con Pablo. Y ahí voy con Pablo. Me paro. En este momento me dice me tengo que parar, yo me paro. Vamos. Vaya, Pablo, venga para acá. Vamos. Bueno, muy bien. ¿Voy para allá o para acá? No, usted camine. Okay, ahí estamos. Bien. Vamos a hablar entonces de la medicina prepaga. Sí. Ayer hiciste un adelanto, hoy ya hubo novedades. Finalmente se publicó en el boletín oficial lo que fue la reglamentación del apartado que tiene que ver con la desregulación del sistema de salud que apareció en el DNU, que sigue vigente, el 70, ¿no? Que se va a discutir en algún momento, pero la realidad es que esto finalmente ocurrió. 171 y los que siguen en decreto que lo ha reglamentado y lo desregula. Algo que ha generado muchísimos interrogantes, sobre todo los actores que ahora empiezan a jugar de la misma manera que las obras sociales. Yo me preguntaba si de alguna manera el gobierno lo que quiso fue atacar a los sectores fuertes de la CGT, que son los que conducen las obras sociales nacionales. El tiro le salió por la culata, es decir, por la impericia que muchas veces se ve en algún tipo de proceder, uno piensa que esto puede llegar a haber ocurrido, porque las que van a desaparecer en este caso, y ya lo están manifestando, son las obras sociales chicas, aquellas que estaban asociadas, lo que se llama una obra social que es un sello de goma nada más, con las prepagas. Pero las obras sociales grandes en realidad van a capturar más adherentes. La situación es bastante compleja porque la cantidad de dinero en disputa es muchísima. Se cree también desde los sectores que tienen que ver con las prepagas que esto se puede llegar a judicializar. Están estudiando con equipos de abogados puntillosamente los alcances de esta reglamentación y se espera que pueda haber traslado a precios, pero también que pueda haber judicialización de algunos apartados en particular. Claro, bueno, ahora empieza esto. Y tengamos en cuenta que la justicia, la Corte tiene que definir un pedido que hizo hoy el gobierno de La Rioja, precisamente sobre el DNU. La Corte tiene que determinar si va a intervenir o no, y en el caso de intervenir, por supuesto, cuál es su posición, porque eso puede desmarcar un antes y un después. No creo que lo haga, No creo que lo haga la Corte, va a dejar jugar a la política. Esto hoy analizaba también nuestra colega Vanessa Petrillo. Ahí estamos viendo lo que informó la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Hay algunas placas como para poder tener en cuenta de qué se trata este objetivo, que es darle, a todo es libertad, ¿no? A todo hay que darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Ya algo que es muy diferente, porque vos en una obra social, un trabajador aporta, con solo su aporte de ley, que es el 3% más el 6% que pone la empresa, es seguridad social y salud con programa médico obligatorio para toda la familia. No pasa lo mismo con la prepaga. Vos pagás por integrante que vas a afiliar al sistema. Acá tienen que competir de la misma manera, supuestamente. Me detengo acá, Pablo. Darle libertad de elección a los beneficiarios. A ver, si yo no tengo el recurso que me permite elegir, ¿dónde está la libertad? Quiero decir, esto es plata.
O sea, quiero decir, si tengo la plata, elijo. Si no tengo la plata, no elijo nada. Claro. Entonces, es parte de un disco, ¿no? Darle libertad de elección. Bueno, insisto, la libertad exige también la oportunidad de tener los recursos, en todo caso, para luego elegir. Vos hoy la tenés en realidad, porque vos podés optar por una empresa de medicina prepaga. Te asociás a la obra social que ya tiene un convenio con esa prepaga, derivás aportes. Lo que no te alcanza para pagar el plan, lo tenés que poner en el bolsillo. Bien. Y ahora he armado después una placa que la vamos a ver para tener lo que es un ejemplo de un salario. Bueno, son 14 millones de trabajadores en relación de dependencia. Bien. Acá entra monotributo, empleadas domésticas, jubilados y pensionados también nacionales. Resto de los argentinos que cuentan con cobertura del sistema de salud privado seguirán recibiendo las prestaciones de acuerdo a los contratos privados vigentes. Y aquí no se van a meter tampoco en ningún tipo de mediación de precios. Las prepagas ya, hoy estuve consultando, me dijeron, nosotros vamos a seguir ofreciendo planes y trasladar a precio lo que sea necesario. Los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas. Sí. Ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social. Claro. Vos, ¿te acordás que lo había puesto Alberto Fernández? Sí. Alberto Fernández, vos tenías que permanecer un año. Ahora vos, si ingresás a la actividad, podés elegir la que quieras, no la que tiene que ver con tu actividad específica. Y después podés hacer un cambio en el tiempo que vos lo decidas y ahí sí tendrás que recién permanecer un año. Podrán elegir una obra social o prepaga que se registre para tal fin. Podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año. Pero aparte, que una vez al año que vos vas cambiando, ¿qué piensan? Que es fácil, ¿no? No, aparte, no es fácil, ¿no? Pero además, depende también de la edad. Porque a partir de una determinada edad, tenés que hacer, viste, te toman, si no te toman, con enfermedades preexistentes o no. Entonces, ¿no? Digo, entonces dicen, ay, todos los años vos podés ir cambiando. Tocaste algo sensible, porque yo empiezo a trabajar hoy en televisión y tengo mi obra social, y más allá de las preexistencias que tengo a mis 53 años, mi enfermedad crónica, la obra social me tiene que dar salud a mí como vengo, digamos, como viene el paquete Mesina, y su familia te la tienen que dar. El tema de la prepaga, esto también lo están mirando, decir, ahora vamos a tener quizás otro tipo de coberturas, también lo están midiendo. Eso implica erogación y gasto, ¿no? Porque acá también hablamos de empleadas domésticas. Las empleadas domésticas que tienen todas 22 años, o sea, tenemos mujeres que trabajan de esto que son de avanzada edad. Pero además, cada vez en estos últimos tiempos, las medicinas prepagas, cuando por supuesto, te piden tu historia clínica para ver qué temas de salud tenés, rápidamente le van sumando cosas. Antes tenías que tener, bueno, tiene riesgo cardíaco, tiene problemas cardíacos, bueno, y todo eso te incrementaba el costo. Ahora, con ser hipertenso ya, que gran parte de la población lo es, ya entraste en una categoría difícil de acceder, ¿no? Los contratos entre las prepagas y las personas físicas van a permanecer inalterables. El gobierno regulará los precios no regulará los precios de las cuotas ni intervendrá en los modelos de contratos, como te decía anteriormente. Todo esto se va a manejar a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ahora las prepagas van a tener que derivar un 20% a este Fondo Solidario de Redistribución, que antes no lo hacían. Continúa el 15% para las obras sociales y el monotributo va a tener que aportar un 10%. Algo que también genera bastante controversia, porque ese fondo solidario, la mayor parte que distribuye la superintendencia, va directamente a cuestiones que tienen que ver con discapacidad. Bueno, y en casos de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga, la Superintendencia de Salud no transferirá la cobertura de salud de sus afiliados a otros prestadores. Tampoco se va a fijar aranceles mínimos obligatorios, sino que vas a quedar ahí a la libre elección. Un ejemplo que yo hice hoy y calculé, un sueldo hoy de 400.000 pesos en bruto, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en una placa, son 400.000 pesos en bruto. Ahora vas a ver cuánto es el aporte que se genera y después decirme si esto te alcanza para un plan. Claro. Bueno, a ver, vamos con eso. Acá lo tenemos. Mirá, 400.000 pesos. Aporte del trabajador, 3%. Son 12.000. Aporte del empleador es 6%. Es decir, a vos te descuentan el 3%, pero tu empleador pone un 6%. Total, 36.000 pesos. A esto hay que descontarle que el 20% de la prepaga lo tiene que transferir al fondo de redistribución. Claro. Entonces, lo que te queda de este dinero, vos vas a tener que adquirir un plan para vos, pero después te van a decir cuántos integrantes de la familia son. 3, 4, 5, y a partir de ahí la cuota. ¿Alcanza para pagar? ¿Esto realmente le da libertad de elección a la gente? Hubo uno de los dueños, creo que el de Swiss Medical, ¿cómo se llama? ¿Velocopit? Sí, que alguna vez había dicho, bueno, nosotros vamos a empezar a tener una medicina para unos pocos, casi, porque termina siendo negocio, ¿no? Que termine siendo para unos pocos y que en todo caso esos pocos paguen mucho. Mejor que tener muchos que paguen menos, tenemos pocos que paguen mucho. Ahí tenés el número final, mirá, la obra social que aporta el 15%.
al Fondo Solidario, te quedan 30.600, la prepaga aportando ahora el 20% por ley, te quedan 28.800. Es decir, yo me quiero asociar a la prepaga, bueno, venga, ¿cuánto gana usted? 400.000, bueno, su aporte es de 28.800, pero la realidad es que usted para poder acceder a este plan familiar tiene que pagar 200.000. Gracias, Pablo. Otro de los temas importantes tiene que ver con la comisión bicameral que se haya constituido estos últimos días, precisamente para que en diputados y en el Senado se pueda discutir lo que tiene que ver con el DNU. Hoy estuvo Leandro Santoro con el gato silvestre en Minuto 1 y sobre este tema le decía lo siguiente. Fue un desastre, un papelón. Retiraron la parte fiscal, no sabían de lo que estaban hablando cuando venían a las comisiones a discutir con nosotros. Supongo que tratarán de recuperar la iniciativa política y espero que la racionalidad los lleve a construir consensos, porque la verdad que no le sirve a nadie que el gobierno se equivoque el 1 tanto. de marzo Javier Milei no va a dar un discurso suave frente a ustedes, les va a decir todo lo que dice a través de tweets, a través de los medios. Ya lo sabemos, pero insisto con algo. En la democracia argentina los presidentes están siempre obligados a pactar, porque nuestro país es un país donde el poder político se licúa rápido, por falta de dólares, por tensiones distributivas, por un montón de factores. Sí, ojo con eso, porque también estamos analizando un presidente que yo no sé si lo podemos analizar racionalmente o con lo que pasó. Porque vos acabas de decirlo, sí, que el próximo paso puede ser cerrar el Congreso. Por eso te estoy diciendo. Bueno. Pero a ver, a diferencia, lo puede hacer tranquilamente. ¿Sabés cuál es la gran diferencia con Donald Trump y con Bukele, que a él le gusta compararse? Que son presidentes que lograron éxitos. Te puede gustar más o menos, yo no coincido con nada con ninguno de los dos, ni con Trump ni con Bukele. Pero te gusta o no te gusta, los tipos consiguieron resultados. Bueno, mañana al mediodía va a haber entonces estas reuniones de la bicameral, a ver si se avanza y se va a discutir definitivamente lo que tiene que ver con el DNU. Pero esto que decía Santoro es muy claro. La necesidad de dialogar no significa siempre entregar tu posición. Significa escuchar a la otra y llegar a un punto de acuerdo. Esto el gobierno no lo tiene. Así le fue con la ley ómnibus. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces mañana empieza toda una discusión que además, como decíamos, la justicia tiene mucho para decir y todavía está bastante en silencio. Avi, volvemos al tema medicamentos. Sí, y en este caso de adultos mayores. Canasta de medicamentos para adultos mayores. Y traje un comparativo que tiene que ver desde el 2020 pandemia hasta el 2024, inclusive enero. Bueno, vos sabés que es muy lindo saber cómo se comporta la fabricación de los medicamentos en la Argentina, la producción. Sí. Hay 354 laboratorios y 229 plantas industriales. Pero de esas 229, 181 son de capitales nacionales. Mirá qué 181. Dato. La industria farmacéutica y la farmoquímica, además, representa el 5% del valor agregado industrial del país. Estos son datos nada más, son números. ¿Cuántas farmacias hay? 13.000 en todo el país. ¿Por qué? Porque en la década del 90, cuando comenzaron a hacer un negocio con los laboratorios, ¿qué dijeron? No, bueno, espera, laboratorios, droguerías, armemos una unidad de negocio. Claro. Entonces fue vertical el negocio de los medicamentos. Por eso estas 13.000 farmacias no están dentro de esas creadas en la década del 90. Son solamente farmacias, netamente, que se dedican a la venta de medicamentos minoristas, ¿no? En el ámbito privado. Bueno, otra de las placas tiene que ver con el comportamiento del aumento de los medicamentos con la inflación. Acá es importante hacer esto porque, así como el Silfa tenía estos datos que te acabo de dar, CEPA hace una comparación de lo que había pasado en pandemia, plena pandemia, en el 2020, cuando había una política de Estado, cuando había una política de salud pública. Esto significa que en el 2020, 34,6% fue el aumento de los medicamentos, es decir, un 2,3 mensual. En el 21, 42,9%, es decir, el 3%. En el 22, el 82,8%, es decir, el 5,1%. Pero cuando vos estás hablando de todo esto, todos quedaron debajo de la inflación. Mira. Todos quedaron debajo de la inflación. Mira. Hasta el 22. Ahora, el aumento no es responsabilidad única de los laboratorios.
En gran mayoría, o sea, diríamos de la torta, si uno tuviera que hacer una torta, el 70% parte de los laboratorios, y luego obviamente tiene que ver con, bueno, vamos a ver aquellos que se exportan, cuánto exportás, a ver si el dólar, el comportamiento del dólar tiene mucho que ver, porque hablamos de industria nacional, o sea, de venta. Y los que vienen de afuera, local. Claro, cuando tenés una disparada del dólar, la devaluación. Exactamente, si vos te fijás, además, es muy larga la lista, pero si vos te fijás de los 10 primeros laboratorios que más venden, obviamente que son de capitales extranjeros. Claro, claro. Si vamos al 2023, que también es un dato importante, ¿por qué? Porque acá comienza a subir la inflación. Tenemos un repique, hay 211,4%, cerró el 2023 con inflación. ¿Cuánto aumentaron los medicamentos? Mira. 276%. Claro, y ahora yo creo que hay una parte, corregime si me equivoco, donde como el Estado se corre, por ejemplo, lo que venimos hablando del DATSE y de esos medicamentos, de cubrir esos medicamentos, tampoco termina subsidiando, porque en algunos casos también el Estado ponía parte de ese dinero en los laboratorios, para que, parte no, en algunos casos todos, cuando el PAMI daba medicamentos en forma gratuita, los paga el Estado, y está muy bien. Entonces me parece que todo eso, los laboratorios después lo terminan trasladando porque es un consumo que pierden, ¿no? El problema acá es que cuando vos eliminás la ayuda, la política pública, la ayuda, y sobre todo al adulto mayor, y además lo empobreces, le pisás la cabeza para que justamente no pueda subir y le pones una jubilación en donde, por ejemplo, un bono ya no existe por la inflación. 70.000 va a ser. Es muy difícil que el adulto mayor pueda pagar una canasta que tenga más del 130% de aumento en un solo mes. Claro. En un solo mes. Mirá, los antibióticos. A ver, antibióticos. No traje marcas, ¿no? Claramente. No. Antibióticos de amplio espectro subieron 184%. Cuando hablamos de medicamentos que tienen que ver con trastornos vasculares, ¿qué adulto mayor no lo toma? No lo toma. 161%. Levotiroxina, lo hablábamos fuera del auto. El medicamento para la tiroides. Claro. Y los ansiolíticos. Los ansiolíticos. Todos. Sí. ¿Quién no toma? Hasta, ni siquiera te digo ya adulto mayor. 155%. ¿Sabes cuántos medicamentos, más menos, se toma un adulto de más de 60 años por día? 5. Claro. Es imposible poder comprar esto. Bueno, acá es otro caso para ver la importancia que tiene el Estado, cuando el Estado te puede garantizar medicamentos gratuitos, cuando el Estado puede garantizarte cierta cobertura de esos medicamentos, cuando el Estado está presente también a través de los descuentos propios que se hacen en farmacia. Digo, si no, terminamos cayendo todo, aparte, estos números, estos porcentajes, los ves en los medicamentos, los ves en los alimentos, los ves en... Entonces es imposible. Una más. Y te traje una más porque tiene que ver con el comportamiento del PAMI. Porque cuando uno habla del PAMI, sobre todo ahora que, bueno, se recortaron, no sé, 30 gerencias y un montón de... A ver, cuando hablamos... ¿Cuál es el universo del PAMI? Son 5 millones de personas. 5 millones de personas son 90% adultos mayores, pero además que tienen 60 años o más. Esta es la obra social que abarca el 60% de la población adulta mayor en la Argentina. Cuando hablamos de facturación, Fernando, son números exorbitantes, en dólares, millones. Ahora, la respuesta que necesitan los adultos mayores todavía no llega, está en silencio. Y hay que decir que la gestión del PAMI, del gobierno que se fue, de Luana Volnovich, fue una gestión que también ordenó económicamente el PAMI. Un PAMI que ahora se empezó a recortar con los trabajadores. Recortaron los trabajadores, recortaron secretarías. Es más, ahora hace un ratito nada más el vocero presidencial tuiteó y posteó todas las investigaciones que se llevaron a cabo en las distintas áreas del gobierno. Habla de billones que se han detectado de deuda. Y obviamente hoy, ayer ya en la conferencia de prensa, hablaba de los 140 millones de pesos que se habían gastado en el Mundial, de la compra de bucelas y demás. Otro número errado, sí. Hizo referencia a Manuel Adorni de una cantidad exorbitante de dinero que se había gastado desde el PAMI, que de hecho fue una denuncia que le habían hecho a Luana Volnovich, después la denuncia quedó en la nada, donde se decía que desde el PAMI habían comprado bucelas, vinchitas, remeras para el Mundial. Bueno, de un número exorbitante que no existe, que es mentira, que es mentira, y bueno, finalmente... Es Adorni. Paro de sanidad esta semana.
Esto tiene que ver con lo que va a pasar en un paro de 24 horas. Precisamente, lo hablábamos hace un ratito sobre lo que tiene que ver con el mundo de la salud. Jorge. No, quiero agregar una cosa muy importante. Argentina tiene 40 laboratorios públicos que fabrican 350 medicamentos, principios activos de medicamentos, y que están en este momento cerrándose por las políticas de asfixia que genera el actual gobierno y que, por supuesto, permiten que los grandes laboratorios absorban esa cantidad de principios activos y de remedios. Se van a quedar con la parte del león. Bueno, acá en este punto Daer también hartó de justamente la poca negociación y la poca mesa que se tiene y el poco diálogo con el gobierno. Una de las cosas que vienen reclamando ya, y no es solamente con el gobierno de Milei, esto hay que decirlo porque hay que ser honesto intelectualmente también con la información, vienen reclamando desde hace muchos años el salario de los médicos, porque vienen con atrasos, porque realmente todo se va haciendo una espiral y una rueda muy grande. Bueno, finalmente ahora, que ahora sí está mucho más hondo el problema, los médicos ya no pueden subsistir, ni siquiera digo existir, con los salarios que le están pagando. Usted se quedó sin palabra ante esto. No, pero la salud ahí viene, lo importante es el dinero. Claro, eso es Woody Allen, ¿no? Yo le robo a alguien sin mirar a quién. Ah, bueno, es una característica. Bueno, muy bien. Tengo cuento hoy. Cuento no. Este programa empezó con un cuento al final. Después no es un cuento. Después son reflexiones, son... ¿no? Poesías, a veces poesía. ¿Puede ser igual? Pues me queda lindo que diga cuento igual, porque la gente dice, ya se termina, se va a dormir, contento. Claro. Bueno, muy bien. Mañana... mañana tenemos edición de Tiempo Facho, así que le pido a la gente, mañana sí vale la pena quedarse hasta el final. Muy bien. Esto lo escribió el indio Zavala. Se llama Hecatombe y dice así, lo escrito por el indio Zavala. Estamos entre los 10 países más grandes del planeta. Para dar un ejemplo, Italia cabe en la provincia de Buenos Aires. La naturaleza no solo nos bendijo con grandes territorios y exóticas bellezas, sino que nos dio la chapa de un suelo con una fertilidad poco hallable en el mundo. En una variedad notable de climas, los ríos a nuestro alrededor van cantando su arrullo hasta dar con un mar donde enjuaga sus penas una luna sedienta de futuro. En el sur, los pingüinos comparten soberanía con gaviotas y albatros, mientras los Andes duermen su sueño de piedra en compañía de una exquisita deidad. El gran cóndor vigía. Hay litio, gas, petróleo, minería, agua dulce y otras bondades esperando la materia gris que defina un destino industrial. Estos pagos dieron 5 premios Nobel, enormes logros artísticos y deportivos, y un papa, Francisco. Y vieron crecer a San Martín, a Felipe Varela, el Che, Evita, también a Diego, Gardel, el Chacho Peñalosa, Eve, Estela. ¿Qué más se puede pedir? Si acá está todo lo necesario para ser lo que debemos ser. Quizás una sola cosa haga falta, la explicación histórica para entender esta realidad nacional. ¿Por qué se nos jodió así la vida y quiénes lo hicieron? Alguien se quedó y se quiere quedar con lo que es nuestro, con lo que nos pertenece. Algún poder organizó la estafa que se sostiene en el tiempo. Hasta un niño o una niña se da cuenta. Si hay tanta riqueza, ¿cómo puede haber tanta tristeza? Estamos haciendo equilibrio con una antorcha encendida sobre un jabón mojado en la cornisa de un polvorín. Antes que el pueblo pierda su larga y natural paciencia, habría que darle una respuesta sincera que lo convenza, que lo mejore su vida. Quiero decir, que evite la hecatombe. Qué bueno, ¿no? Qué poético el indio Zavala. Bueno, gracias por compartir una noche más aquí de Sin Lugar para los Débiles, que mañana va a tener en especial, otra vez, para justificar la pluralidad de este programa, la editorial de Facheman. Pero de verdad, gracias por acompañarnos mañana a las 11 de la noche y seguramente hasta las 12:30, ¿no? Seguramente. ¿Cómo nos aprovecharon? Nos dijeron, no, hoy estiren un poquito porque hoy estiren un poquito. Bueno, hasta las 12:30. Sí, chao, gracias.